tratando de entender lo social y lo político, ¿cómo hace un psicoanalista como tú con esos elementos, con esos instrumentos de lectura para hacer clínica? Porque dice, cerré todo el tema de la psicosis, de la locura. ¿A dónde llevas tu clínica, No, mira, digamos? que ahora, ¿Cómo lo cuadras? ahora sí tiene mucha relación, Sí. porque después esto me ha permitido pensar que mi interés por la locura y por la psicosis no era un interés solamente clínico, era un interés político también, era un interés social, lo que no lo tenía claro en ese momento, era muy joven, no sé, no lo había pensado bien. Ahora es que medio estoy comenzando a entender, siempre me pensé, ¿por qué ese trabajo con la psicosis? Porque siempre me interesó la exclusión. Siempre me interesó, y esa cosa que también dice Foucault, el loco, el delincuente, todos esos lugares de la exclusión también que le interesaban a Foucault también. Y por eso también me interesó Foucault. Es que todo, uno va como que, Sí, toda la lectura también, que cruza con lo institucional, las instituciones totales, el encierro, como decías, ¿no? Sí. Cobró como otra relevancia. Claro, entonces, claro, y cuando uno comienza a analizar por qué se excluye al otro, qué es ahí de insoportable del otro, es que la locura, como lo femenino, que es el tema que también me interesa en los últimos años, son lugares para excluir porque dicen una verdad. Y entonces cuando uno comienza a indagar qué verdad, ahí comienza a aparecer otra vez Lacan y el psicoanálisis. La verdad e inconsciente es que, que eso es lo que causa un sujeto que no se puede ni individualizar, no se puede aprender, no se puede controlar, no se puede disciplinar, no se puede... Y eso es lo que menos le interesa a ciertas lógicas institucionales y de poder. Lo que menos interesa porque siempre están pensando cómo capturar a ese sujeto y volverlo aprensible como un individuo. Y yo creo que la mayor creo que, importancia de la teoría lacaniana es la invención del sujeto. Yo creo que ahí está todo el meollo del asunto lacaniano. Y por eso que a estos tipos de filósofos y ciencias políticas, todos estos sociólogos, les interesa Lacan. Yo creo que ahí es donde está el punto. Ahora, la pregunta sobre la clínica. Yo creo que uno tiene que escuchar a un sujeto. Yo creo que esa fue la propuesta clínica de Lacan, todo siempre. Un sujeto, no puedes escuchar a un individuo, es un sujeto. Y ahí uno viene en mi discusión con ciertos lacanianos. ¿Qué diferencia pondrías entre individuo y sujeto? El sujeto primero no es individuo. Yo creo que si uno sigue a Lacan, lo principal es no confundir a un sujeto con un individuo. Pero ahí viene el problema. Cuando uno escucha a ciertos lacanianos hablar que la clínica es singular, que uno comienza a discutir, bueno, sí, singular, claro, sí, singular, que es de uno a uno, sí, es de uno a uno, sí, todo eso es cierto, pero creyendo llevar eso a un individuo es donde está el mayor error de ciertos teóricos lacanianos y de ciertas prácticas clínicas. No es un individuo, nunca lo ha sido, nunca lo fue en Lacan, nunca. De pronto fue un individuo en ciertas perspectivas psicoanalíticas como la egopsicología, que era lo que más criticaba Lacan al principio, de individualizar a ese sujeto inconsciente y para volverlo adaptativo a las lógicas del sueño americano, el capitalismo del sueño americano, que por eso es que se dio mucho más en Estados Unidos. Y yo creo que no es ahí. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque el sujeto es social. Ahí es donde el sujeto social, porque el otro es social. Y yo veía que en la clínica, por eso también mi interés en lo clínico y político, la clínica, en la escucha de esos sujetos, ya en sostener esa escucha de ese sujeto es un acto subversivo y político. Porque ese sujeto, una vez que comience a ubicarse en un lugar donde él pueda decir algo desde ese lugar de sujeto, puede transformarse a sí mismo, por eso es una práctica espiritual, haciendo una convergencia entre Foucault y Lacan, que a Luz es que plantea también eso y otros psicoanalistas. Pero ojo, no solamente es una transformación de un sujeto en sí, como también Foucault lo plantea y otros, es con los otros. Incluso Foucault tiene un seminario que se llama El gobierno decide los otros. Por eso es un acto político, no es un acto individual, como nos quieren mostrar a veces algunos, incluyendo lacanianos. No lo dicen así, pero más o menos es el mensaje. Entonces, transforma, una vez que tú subviertes tu lugar como sujeto, también subviertes esa realidad donde ese sujeto se ubica. Una realidad que es una realidad discursiva, fantasmática,
y alguien puede transformar eso desde su lugar de sujeto. Entonces es un acto político. Y eso es lo que yo pienso. Es decir, por eso es que la clínica no es una clínica individualista, es una clínica social y política. ¿Tú crees que en ese sentido el psicoanálisis ha aportado a Colombia No, primero que yo no creo, primero porque el psicoanálisis es una práctica de muy pocos gentes. Yo he sacado cuentas, más o menos. No, así cuentas ahí rápidas, ahí, no sé, no son exactas. Yo creo que en Colombia haya más de 1.000, 2.000 personas que se dedican al psicoanálisis, creciendo optimistas. Los datos muestran que hay más de 130.000 psicólogos en Colombia y no creo que llegue al 2% de la gente que practica psicoanálisis. Bueno, eso es un dato, no. Ahora lo otro es, el psicoanálisis nunca ha sido un fenómeno cultural en Colombia, no solamente por la poca gente que lo hace, sino que es algo que no es muy aceptado. ¿Por qué? Ahí viene otra vez lo social y entender un poco de historia, política, economía, cultura. Colombia es un país conservador. Y no lo digo yo, lo dicen historiadores, lo dicen sociólogos, muy conservador. Es más, uno podría decir que es de los países más conservadores en Latinoamérica, siendo Latinoamérica un continente más o menos conservador, desde Argentina hasta México. Y la prueba es, que yo te decía hace un rato, antes de comenzar la entrevista, que en Colombia nunca ha podido gobernar, ni siquiera ha habido un gobierno de centro-izquierda, ni siquiera. Los gobiernos han sido entre derecha y ultraderecha, con las consecuencias nefastas de la ultraderecha, de eliminar al adversario, de acabarlo, y Colombia tiene una larga tradición de eliminar los adversarios y de la crítica, muchos muertos siempre, asesinatos, masacres, bueno, y muchas cosas más, persecuciones políticas. Sí. Así que el psicoanálisis, poco psicoanálisis que pudo hacerse en Colombia, fue el psicoanálisis institucionalizado, el psiquiátrico que servía para diagnosticar, y casi siempre con algo de psicoanálisis ahí, no digo decir que no, pero como siempre hay excepciones. En Colombia ha habido 2 o 3 personajes muy importantes en una cuestión social, siempre y política, incluso algunos cercanos a lo político. Uno de esos fue Estanislao Zuleta. Zuleta, un personaje también sui generis, venía de la provincia de Medellín, pues, y incluso y trató de hacer una convergencia a su manera de Marx y Freud. Sí. Le fue muy mal, porque ni los psicoanalistas freudianos lo aceptaban, ni los marxistas tampoco lo aceptaban. Fue excluido de casi todos los lugares, pero yo creo que Zuleta es un pensador, de los pensadores más importantes del siglo XX en Colombia. Para mí muy importante, que intentó pensar la sociedad, cómo transformarla. Y pensando el psicoanálisis como un acto transformativo también, no un acto adaptativo, no es cuestión adaptativa. Hay otro que también, ese sí fue psicoanalista de la IPA, incluso, fundador de una de esas sociedades que ya te hablé al principio, sí, que se llamó José Francisco Socarrás. También del Caribe. Además que son personajes que no nacen en el centro, sino en las periferias, como siempre. Yo a veces pienso que ser de periferia tiene sus ventajas y sus desventajas. Las desventajas es que siempre estás excluido por allá, pero la ventaja es que no, como en esa exclusión, puedes utilizarla a tu favor, porque no tienes que obedecer a ninguna cosa rígida, porque ya estás excluido de entrada, entonces no tienes nada que perder. Sí. Como yo, es decir, yo soy un provinciano también, en Bogotá, en la capital de Colombia. Entonces, hay esos personajes, aparecen otros como Álvaro Villar Gaviria, que en uno de mis libros yo hablo de él, y otros más. Sí, son pocos, no son muchos, pero eso eran las excepciones, porque el psicoanálisis, hay que decirlo, en Colombia, el poco que se ha hecho, siempre fue una cuestión médica con los freudianos y de élites. Una terapia para clases altas, medias altas y altas. Sí. Que se podían pagar esos lujos. Sí. Y en una sociedad muy empobrecida como la colombiana, muy pocos podían acceder a eso, muy pocos. Y hay un problema. Yo a veces pienso que los lacanianos, en los años 80, cuando comenzaron a llegar ya algunos de Europa, París, sobre todo de Francia, y algunos formados ya mismo en Colombia, con estos primeros psicoanalistas, repitieron las mismas lógicas. Repitieron las mismas lógicas elitistas de los freudianos. Y hoy en día todavía hay una percepción en Colombia, que es una práctica de unos loquitos por ahí, unos pocos cuantos,
y dos, es muy elitizada. Y parece que la práctica sí da razón para esa percepción. Los lacanianos siguen teniendo una concepción de clínica de consultorio, las mismas lógicas médicas, pero transformadas en lenguaje en lacanés, pero mi crítica siempre ha sido, pero ustedes siguen haciendo lo mismo. Le pueden poner lacanés a todo eso, pero siguen en la misma lógica médica. El diagnóstico, la evaluación, diagnóstico e intervención, que son las lógicas médicas. Transformada, sí hay diferencias, pero es la lógica que sostiene eso todavía, la lógica de consultorio, la lógica de una clínica pura, que yo nunca podía entender qué es eso. Me lo han explicado un millón de veces y un millón de veces no entiendo, porque es que no, para mí es inentendible que alguien diga que hay algo puro. Y esa es la razón por qué hoy mañana voy a hablar de un psicoanálisis abigarrado. Sí. Abigarrado es un término que yo tomo de una socióloga boliviana, que es Silvia Rivera Cosicaski, pero no es de ella, es de un sociólogo boliviano que es Zabaleta Mercado. Zabaleta Mercado habla de abigarrado. Nosotros somos abigarrados en Latinoamérica. No somos blancos, no somos indios, no somos negros. Sí. ¿Qué somos? Abigarrados. Eso es una cosa ahí que nadie sabe qué es. Y a mí me gusta eso porque otra vez vuelvo al sujeto lacaniano. Sí. Es desentologizar o desencializar algo. Cuando me pregunta qué soy una mezcla de cosas. ¿Y cuál es la mezcla? Sí, es un montón de cosas y mezclar, pero ¿qué es? Eso es somos la mezcla. Pero en sí la mezcla no es algo en sí. Sí, eso sí es contra lo puro que dices. Claro, a mí de las cosas que más me molestan. Es lo más alejado a lo puro. A mí las cosas que más me molestan de esa frase, hay una clínica pura. Ajá. Es eso, ¿en verdad hay una clínica pura? Eso no puede existir. Que sería como una clínica blanca, ¿no? Es decir, la que hacía Lacan era la que hacía él. Es más, parte de su problema es que Lacan hacía su propia clínica. Sí. Los problemas que tuvo en la IPA fue eso. Desvirtuó la cuestión de los 50 minutos, su famoso tiempo, su cuestión de, de las posiciones cortas después, pero lo que hacía era el psicoanálisis de él. Y parte de su problema con la IPA era eso. Pero es así, ¿no? Precisamente el psicoanálisis europeo, el psicoanálisis puro, el psicoanálisis blanco, esto de las prácticas blancas en el psicoanálisis. Yo, afortunadamente, yo ni soy blanco, ni me quiero identificar a blanco. Ajá. Eso llama la blanquitud que llama Bolívar Echeverría, el sociólogo ecuatoriano, que creo que vive en México mucho tiempo. No, yo no tengo por lo menos ese síndrome de querer identificarme al amo, por lo menos blanco. Yo soy más o menos que yo era un provinciano del Caribe colombiano, una ciudad caribeña como Barranquilla, y así que yo no podía ser Lacan. Eso sí lo sabía yo desde el principio, no lo tenía de pronto tan teorizado como ahora, pero sabía que no podía ser Lacan. Así que cuando yo escuchaba a mis profesores siendo lacanianos y tratando de hablar como Lacan, además que hablaban como Lacan, yo a veces no entendía por qué. Oye, ¿esto por qué hablan así? Es decir, ¿por qué usan los mismos gestos, los mismos ademanes? Como si tuvieran... Cuando uno leía a Lacan que... Bueno, hasta la ropa, ¿no? Sí, por ahí andan algunos con moño y... No, yo decía, no puede ser. Es decir, yo soy un caribeño, para mí es imposible. Es más, yo llego allá y se van a burlar de mí. Yo sería hazme reír allá de... Porque, a ver, estás desubicado completamente. Además, si es difícil ser parte de algo, es mucho más difícil ser parte de otra cosa que ni siquiera es tuya. Algo así. Así sería imposible. Entonces, muchos identificados a esa figura de Lacan, hablando como Lacan, yo pensaba, hay que hacer una clínica acá. Para mí el psicoanálisis es, uno toma los elementos psicoanalíticos teóricos, pero es para acá, no es para París. Yo no vivo en París. Sí, yo vivo en Bogotá, Colombia, en una ciudad colombiana y latinoamericana, con unos fenómenos muy diferentes a los fenómenos que pasan en París o en otros lugares. Así como voy yo a querer imitar algo que ni siquiera se contextualiza acá. Para mí siempre ha sido importante contextualizar. Para mí lo abigarrado es eso, un psicoanálisis, no sé si llamarlo nuestro, porque lo nuestro también es un concepto que también es muy, muy cuestionable, pero un psicoanálisis que nos sirva a nosotros. Ahí tú verás que te sirva a ti de Lacan o no te sirve de Lacan y de otros autores. Eso ya me aleja un poco de que pretenderme ser lacaniano.
Y eso lo vi yo en Cicet. Ujú. A Cicet nunca le ha importado que le digan lacaniano. Es más, yo creo que no lo quiere ser tampoco, no le interesa. Ujú. Él quiere ser un filósofo, como él se hace de llamar un hegeliano o lacaniano, lo que sea, una mezcla rara, pero quiere construir desde ahí algo, usar a Lacan. Si eso le implica no ser lacaniano, creo que Esto ya no sería desde su cuarto nudo, sino desde su propio enredo, ¿no? Un poco, eso sería lo abigarrado, ¿no? Todo esto que se enreda, que forma parte de lo propio, ¿no? Pero mira que a mí me parece, eso puede sonar a veces, y así nuestra historia en Latinoamérica, eso puede sonar una desventaja. No somos como los europeos, no somos como los asiáticos, no somos como los anglosajones, entre esos Estados Unidos, Inglaterra. No somos. ¿Será que eso que no somos es nuestra fortaleza, o nuestra potencia, siguiendo un poco a Spinoza y ahora que está de moda? Esa es nuestra potencia, no ser como ellos. Precisamente por ser mezclados podemos utilizar eso para otra cosa, en vez de estar ahí una lamentación melancólica de lo que nunca hemos sido, porque es que nunca fuimos europeos y nunca lo vamos a hacer. Sí, esa sería una ventaja, pero también hay que aprender A construirla. a construirla, Yo soy de exactamente. los que pienso que el Y a psicoanálisis, trabajar con ella. el futuro del psicoanálisis no está en Europa. Es Ajá, más, el futuro de casi nada está en Europa. sí. Yo voy a decir algo que parece controversial. Europa se está muriendo. Y lo que está pasando con Rusia es el síntoma que está en decadencia. Esa cultura occidental, europea, ahora anglosajona, eso está en decadencia. Cuando digo en decadencia no es que se va a acabar hoy, ni mañana, ni el otro mes. Durará un tiempo para terminar de caer, quién sabe cuántos, décadas, hasta siglos. Pues eso está en decadencia. Ujú. Yo sí creo que aquí hay un potencial muy grande de comenzar a construir otras cosas. En Latinoamérica, Brasil, el mismo Argentina, México. Esa es una de las razones por qué estoy acá. Yo estoy acá en México y que los últimos años he venido varias veces. La pandemia fue la que no me hizo venir en estos últimos 2 años. Afortunadamente estamos saliendo de eso y ahora estoy acá. ¿Por qué? Porque yo aquí he encontrado en México ciertos autores que ustedes no sé si a veces uno se da cuenta de los mismos que los vecinos hacen. Aquí hay gente muy buena haciendo cosas muy importantes más bien para hacer pensar un psicoanálisis en Latinoamérica con todo y convergiendo con otras disciplinas como el marxismo y otros autores. Y yo voy a decirlo, aquí la persona que me hace venir a México ya varias veces, que ya con eso voy a cerrar ya un ciclo también esta vez que vine, es David Pagón Cuellar, que para mí es un personaje admirable, lo que él hace, que a veces como siempre no es valorado ni siquiera en la misma institución donde trabaja. Bueno, por nosotros sí. Mira que yo quiero mucho la Universidad Michoacana, pero pasan esas cosas que siempre pasan en muchos lugares, que Que nadie es profeta en su tierra. es más reconocido por fuera de David Sí, que hay. que ahí adentro, y de eso le pasa a muchos también. David es una persona joven, creo que me llama un año, no sé, más o menos de edad. Bueno, eso, es una persona que todavía tiene mucho futuro por construir cosas, y ya ha construido muchas cosas desde su lugar, y eso me trajo acá. Yo le pedí trabajar un tiempo en la Michoacana, en mi estancia postdoctoral. Sí. Eso me llevó a Morelia varias veces, tratando de pensar un poco y tener más claras mis ideas sobre lo político, lo social y la clínica, desde el psicoanálisis. Eso me llevó allá. Conocer a David aquí en México también me ha llevado a conocer a otras personas también acá en México que están haciendo cosas también interesantes. Y también, de cierta manera, me llevó, creo que a ustedes también, pero cuando yo me doy cuenta de eso, yo me doy cuenta que en Brasil también están haciendo cosas interesantes, en Argentina también, cosas interesantes, siempre han hecho cosas interesantes algunos, no solamente repetir Lacan, sino construir otras cosas a partir de la teoría lacaniana o la teoría psicoanalítica, y en otros países. Uno va encontrando ya poco a poco otras personas haciendo eso. Entonces yo creo que ahora, después de muchos años de estar tratando de construir esto, ahora más o menos ya como que, no es que tenga claras cosas, sino que ya como que estoy trazando un camino para recorrer, ahora sí. Después de todo, de esa pregunta que me hiciste al principio, hace casi una hora, sobre mi trayectoria, bueno, Sí, no, pues sí, es que ya la recorrimos toda con tus eh, aportaciones. ese es más o menos mi camino. Sí, Yo tus quiero hacer un lecturas. psicoanálisis, yo quiero practicar un psicoanálisis
que si bien puede ser clínico, tampoco me interesa mucho la clasificación clínica, porque eso trae unos problemas metodológicos, éticos muy fuertes, en sentido que, por lo menos en Colombia, decir clínica, eso te lleva a que tú tienes que ser psicólogo, médico, legalmente, porque cualquier persona que haga clínica que no sea de esas profesiones ya es un acto ilegal. Así es, la entrada ya es una cosa muy complicada. Y clínica asociada a lo salud médica también es una cosa muy complicada porque tienen que entrar en las lógicas esas. Pero bueno, vamos a llamarlo clínica porque también no hay que dejarle a las personas, como decía Freud, que se den las palabras, se den su deseo. Una clínica, pero una clínica creo que política, en el sentido de transformación y subversión de un sujeto y su realidad. Eso es más o menos así un resumen de lo que quiero hacer. El jueves voy a dar allá en Morelia, en SET, voy a hablar del amor y la educación. Del amor y la educación, pero es que ahorita que hablabas de la transformación de la realidad y de un sujeto subversivo y esto pues tiene que ver mucho con la lógica de Paulo Freire también. Mira que que el tema de amor para mí es cosas. subversivo, es político y subversivo. Sí. Por eso me interesa el tema de amor. No es el amor romántico, no, el amor como un acto subversivo, es lo que me interesa, un acto político, es lo que me interesa a mí. Porque el amor rompe con las lógicas de estas que nos tienen dominados, de todo asegurado, todo sistematizado, y el amor rompería con eso. Sería un acto subversivo en estas épocas de que todo tiene que ser calculable, con réditos todos, desde económicos hasta lo que sea. Si yo invierto 10 pesos, tengo que conseguir 20. El amor rompe con esas lógicas, ¿no? Tú das 10 pesos y puedes recibir nada. Así de simple. Porque el amor no está buscando como que sacar un excedente de eso. Sí. Que ahí donde entra Marx para hablar siempre, como que siempre el capitalismo siempre está buscando una ganancia, un plus. Que en el psicoanálisis es un plus, es un goce. Pero bueno, ese es más o menos, creo que mi recorrido hasta ahora, llegamos acá. Entonces, eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Muy bien, pues nos traes tus novedades, tus publicaciones, ¿cómo estás? A ver, el problema es que yo he publicado mucho últimamente. Yo también tengo otra cosa, que a veces la gente me dice que soy loco. Yo publico los libros y los lanzo virtuales, digitales. Sí. Eso me ha traído unos problemas por en el sentido de, por ejemplo, publicar tanto, eso me llevó a, yo trabajaba con una editorial, ellos muy chévere me abrieron las puertas y todo, pero dijeron que yo tenía un ritmo que a veces era difícil de seguir. Que ni tu mamá te podía dejar quieto. Sí, un ritmo que a veces era difícil seguir y yo no sabía qué hacer con todo eso que estaba escribiendo. Sí. Entonces, hace 6 meses creé mi propia editorial que todavía no es una cosa formalizada completamente, o más bien legalizada. Entonces, comencé a publicar, aunque con la otra editorial también se publicaba en acceso libre. Ellos tienen una política de democratización Lo que hace uno es publicarnos, los ponen en acceso libre, y lo que se vende son los libros físicos. El problema de los libros físicos es que sostener ese ritmo es muy costoso, porque lo que más cuesta es imprimir un libro. Sí, sí. Bueno, lo otro también cuesta, pero esto cuesta mucho más todavía. Sí. Entonces, los últimos libros no los he podido sacar en físico. Mi penúltimo libro, que es un psicoanálisis abigarrado, lo saqué en físico y cometimos un error, de esos errores de novatos, ahí construyendo libros, porque además que me ha tocado construir libros. Sí. No solamente ya escribirlos, sino me metí en la edición. No, cometí como 1000 errores en esa edición, porque yo no soy bueno para eso. Yo entendí que eso para estar porque para ser editor necesitas ser... tener una mente muy fría. Sí, pienso. Y yo no, y cometí errores. Busqué un muchacho muy joven que también estaba aprendiendo. Vamos a hacer la aventura. Entonces sacamos ese libro en diciembre y cuando vimos tenía como 25 errores. No, eran pocos. No, yo creo que más. Para decir 25 eran como 50. Sí, y además no se acaban, se multiplican. Entonces, a veces, la ventaja de lo digital es que los podemos corregir enseguida. Eso se va corrigiendo. Ay, mira esto, cámbialo. Sí. Ya, y la gente que lo descarga ya tiene con su... El problema de lo físico es que no lo puedes cambiar. Ya, lo que quedó, quedó. Sí. El problema es que, bueno, uno dice, lo cambio. El problema es que cada vez que tú imprimes algo es otro dinero que tienes que sacar extra. Sí. Y otro dinero que tienes que sacar extra. Y yo soy mal vendedor.
Entonces, claro, comencé a sacar cuentas, no me daban 2 cuentas para seguir imprimiendo, 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 y con el riesgo de, ¿y qué tal si nos equivocamos? Tenemos que revisar nuevamente todo, Sí. porque ya estos errores no los puedo hacer todo el tiempo, porque esto cuesta plata. Ahora sí me comenzó a tocar el bolsillo. Y eso me ha detenido la impresión de El psicoanálisis abigarrado y los últimos dos, donde uno es sobre trabajo y subjetividad, y el otro fue un libro que hice con unos estudiantes sobre lo femenino. Ujú. Entonces, en estos 2 o 3 meses que llevamos este año, hemos estado revisando, y ahora sí, vamos a revisarlo ya más quieto, pero eso también quita mucho tiempo. Ujú. Y eso es lo que no, la parte aburrida que no me gusta de la labor de, yo le he dicho, esto es aburridísimo para mí. ¿Por qué? Porque implica concentración, implica ya, y yo no sirvo para eso. Definitivamente parece que mi lugar subjetivo no es para estar pendiente de los detalles, de De esas, ese, sí, 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 es un trabajo obsesivo 100%, yo no, y tú dices, yo soy libre pensador, ¿no? Soy más, no, eso me, más en me acción ha costado, también. me ha Sí. costado. Pero bueno, yo creo que este año vamos a hacer ahora publicar ya con más calma. Eso me implicó como que paremos ahí de estar publicando, no se puede publicar así. Eh, yo, incluso mañana voy a hablar del psicoanálisis borrado, tengo la versión aquí borrador, que yo le llamo ya borrador, porque eso fue, ¿qué es esta? Ah, no está, Sí. la mochila, ¿me pasas por favor? Eh, que lo tengo aquí, la versión. Eh, pero yo no los traje, nomás traje unos cuantos, porque ese libro para mí no se debe de mostrar mucho, porque tiene muchos errores. Aquí No está. te preocupes. No, esto es nada más para que nos sirva aquí Más para bien, ponerlo. el que traje para así, ese sí traje más, fue anterior a ese, que es psicoanálisis a su eternidad. Ajá, ok. Entonces, eso fue lo que traje. Sí. Iba a imprimir este, pero no alcancé el tiempo, porque se me ocurrió, cuando ya hoy dije, ya está más o menos listo para imprimirlo, me faltaba una semana para venir para acá. Sí, no te Y, preocupes. las imprentas dicen, pero a ver, tú quieres imprimir en 2 días antes que te vayas, algo así. Esas son mis cosas, yo a veces soy impulsivo. Sí, sí, eso se imprime ya y mañana está listo. Y a veces Sí. viene lo que decía mi mamá, un golpe con la realidad. A ver, aterrice. No es cuando tú creas, que es cuando los tiempos den. Y eso de mí no Sí. necesita 15 días, 20 días No, para... pero de todas maneras, mira, te agradecemos muchísimo que estén por aquí, que estén por acá las portadas. Ya nos adelantaste un poquito de lo que se entiende por psicoanálisis abigarrado, de cómo defines tu tarea, tu práctica, así como una práctica abigarrada, que traduzco yo como una práctica que tiene su propio enredo, su enredo en todos los hilos que se tejen ahí de la historia, de la trayectoria, del momento que estamos viviendo, de lo que tenemos en común, ¿no? Como países latinoamericanos, distinto de los europeos, ¿no? De estas masacres que nos hermanan en estas experiencias tan dolorosas, y de la pregunta, ¿no? Nosotros hemos venido preguntándonos qué tipo de clínica es posible ante todos estos acontecimientos que de alguna manera revientan el dispositivo clásico. ¿Cómo lo piensas con estos instrumentos desde Lacan, desde Freud, desde otras aportaciones que tienen que ver también con otras formas de trabajo, donde Argentina pues nos lleva también ya mucho terreno recorrido pues para pensar todos estos efectos, pues que ya nos acompañaste tú a pensar también lo traumático, ¿no? Que a partir de la violencia social, en fin. Entonces yo creo que pues vamos a estar platicando, vamos a seguir trabajando sobre esto. Los libros se pueden descargar, yo creé una página precisamente, la editorial, bueno, yo le puse un nombre que se llama Casilladú. Casilladú es en lenguaje huitoto, que es una lengua ancestral colombiana, indígena, significa despertar. Amanecer, incluso la palabra es más poética todavía, amanecer. Y ahí, siguiendo con la política de cualquiera lo puede descargar, es más, lo pueden imprimir si quieren. Está al alcance de todos. Yo voy a imprimir y después otro y ahí sí, y lo el que lo quiera sí lo compra, porque bueno, para ver si se recupera algo de esa plata que se invierte, esa es más o menos la política. Pero a mí lo que me interesa, sobre todo, más que venderlo, sí, es, por eso digo que yo soy más vendedor, a mí que lo lean, que Claro, comenten, a mí lo que me interesa es eso, a mí que me sirve un libro que nadie lee, por supuesto. me interesa eso, que se discuta y que se comience alguien me pregunte, ¿qué quisiste decir tú con eso? Sí. Porque para mí es lo más placentero cuando uno escribe algo. Sí.
que alguien lo comente, oye, me pareció, no me pareció. Claro, Eh, todo libro busca lector, ¿no? Entonces eso es lo que me interesa. Entonces eso es más o menos lo que estoy haciendo últimamente. Bueno, y siguiendo publicando cosas. Voy a parar, no creo que este año publique, aunque tenía ganas de publicar, pero dije, voy a dedicarme a esto que quede bien, ya imprimirlos, ya comenzarlo a circular mejor. Pero tengo un libro que estoy, es más, parte de las conferencias que voy a dictar esta semana en México, en Guadalajara, en Morelia, incluso acá, en Ciudad de México, es sobre el amor. Tengo ganas de escribir algo así como el amor, la feminidad y el vacío, algo así que más o menos lo que estoy pensando. Como tres, el amor, lo femenino y el vacío, como tres categorías también de lo político. Sí. Eso es lo que estoy pensando. Ya he escrito ya cosas, voy escribiendo cosas para ese libro. En eso estoy. Sí, ok. Pues mira, yo te seguí así como lo mencionaste, la locura, lo femenino y la escritura, ¿no? Como que por ahí va esa línea enigmática. Ahora estás en el tema del amor, yo creo que es todo un tema, ¿no? Sí, Sí. es un enigma, pero más que un enigma, sí, un enigma, pero más que un enigma es porque nosotros no hemos podido entenderlo, porque nuestras lógicas son otras. Nuestras lógicas siguen siendo falocéntricas. Eh, y el amor como lo femenino son lógicas de otro orden, o de un orden que no es el fálico. Hay algo, como decía Lacan, más allá, que no se relaciona con que no pasa por el falo, dice él, Sí. o no se vincula con lo fálico. Sí. Y yo creo que es eso es lo que me interesa. Y que precisamente es una posición de resistencia, ¿no? Como tú la propones, el amor. Sí. Así es. Bueno, pues te agradecemos mucho. Yo creo que podemos dejar algo para mañana en la ¿Sí? conferencia, que también grabaremos algo. Les agradecemos muchísimo.